Bienvenidos a un nuevo episodio de Arte en Fuga. ¿Cómo están? Hoy episodio número 8, ya todavía no lo puedo creer. Como siempre, si todavía no escuchás los episodios anteriores, los tenés disponibles en Spotify o en YouTube. En YouTube no están todos aún, pero los voy subiendo de a poco. Recordá que también me podés encontrar en Instagram como Lole San Martín y ahí sí subo contenido semanalmente o por lo menos intento hacerlo. Hoy vamos a tratar un tema que puede estar bastante sensible y muy polémico, así que antes de arrancar quiero avisarte que voy a abrir con una historia un poco fuerte. Si sos una persona muy sensible, tal vez este no sea el episodio para vos el día de hoy, podés escuchar algún otro o escuchar este mismo episodio en otro momento si es que estás teniendo de pronto un día un poco más sensible hoy. Dicho esto y sin darle más vueltas, vamos a la introducción. Arte en Fuga, un espacio para hablar de arte y otras derivas. Ya les conté que estoy cursando una maestría y lo traigo a esto nuevamente porque para mí es un gran insumo para el pensamiento, o sea, para que sepan de dónde vienen las ideas, ¿no? O sea, porque mucho de lo que veo ahí me queda dando vueltas en la cabeza y después se convierte en algo más. El caso que les voy a contar ahora fue un disparador para el episodio. En una de las clases de la maestría se trajo para conversar el caso de un artista. Y digo artista entre comillas porque tengo mis dudas. Esta persona, llamada Guillermo Vargas, es un costarricense que en 2007 generó una gran polémica. ¿Por qué? Porque ató un perro en una galería de arte y lo dejó morir de hambre. El argumento que dio esta persona para justificar lo que hizo fue que el perro estaba famélico y que hubiera muerto de todas formas en la calle. Pero después, cuando la noticia se hizo viral, y sí, la indignación en las redes fue enorme, lo que hizo fue arremeter de alguna manera contra el espectador, diciendo que ninguno de los presentes que visitó la exhibición decidió desatar al animal, ni darle agua y tampoco comida. Argumentó que en realidad la obra no era el perro, sino la inacción del público y la hipocresía de la indignación. Cuando escuché este caso, viene a mí una pregunta que me ronda cuando a veces veo algunos casos de arte contemporáneo, que es la cuestión del límite del arte. No desde un lugar de censura, porque creo que cuando se habla de este tipo de líneas que se cruzan, se piensa muchas veces en la censura. A mí lo que me interesa es preguntarme, por ejemplo, ¿a quién sirve esta imagen? ¿Sí? ¿A alguien más, por ejemplo, o en este caso solamente al ego del artista? Y la pregunta que se me viene a la cabeza acá es: ¿dignifica la situación del otro ser sintiente que se encuentra allí exhibido sin poder decidir o solo reproduce violencia? Y siento que acá se hace uso y abuso de la crueldad en nombre del arte contemporáneo. De alguna manera se cae, ¿no?, como en esta reproducción de la violencia para supuestamente denunciar la inacción del público. A esta pregunta, ¿dónde está el límite del arte? Si cualquier cosa es válida en este sentido, que tiene que ver más con el lugar desde donde uno se para tratar al otro, ¿no? No tengo respuestas, ¿sí? O sea, lo que quiero es como pensar en voz alta, compartir algunas ideas que claramente no son verdad ni pretenden serlo, y me encantaría que al final del episodio me comentaras tu visión para poder como conversar un poco o seguir pensando, ¿sí? Que haya como una retroalimentación para ayudarme a mí también a seguir pensando esto. Para pensar un poco más en esto, voy a traer a una artista que me gusta mucho, que es Marina Abramovic, y particularmente una de sus primeras performances, ¿sí? En 1974, Marina lleva adelante una performance titulada Ritmo Cero, que fue una de las más peligrosas dentro de su carrera, ¿sí? Ella siempre trabaja con su cuerpo, con de alguna manera llevarlo al límite. Y la artista usa su cuerpo como un campo de experimentación y de denuncia en este caso.
En este acto se coloca en un lugar absolutamente pasivo y le cede el poder al público. ¿Por qué? Porque el público puede interactuar con su cuerpo a través de 72 objetos dispuestos sobre una mesa, ¿sí? Que el público va a ir eligiendo para interactuar. Por ejemplo, una flor, una pluma, miel, uvas, pero también una daga, un escalpelo, una navaja, un arma. La artista es consciente que durante el tiempo que dura la performance, que son más o menos unas 6 horas, todo puede pasar. Durante las primeras 3 horas, el público utilizó los objetos más amables, pero durante las 3 últimas, algo en la actitud del público cambió. Usaron la navaja y las tijeras para hacerle pedazos la ropa, por ejemplo, hasta dejarla completamente desnuda. Le pincharon el cuello con una espina de rosa y lamieron la sangre. Le escribieron palabras denigrantes en el cuerpo. En un momento alguien cargó la pistola, que tenía una bala, la puso en la mano de Marina y apoyó el cañón contra el cuello. Los guardias, que tenían instrucciones de no intervenir, finalmente lo hicieron. Marina dio por terminada la performance y dijo después de esto: "Lo que aprendí es que si le permitís decidir al público, te van a matar. Me sentí realmente violada". ¿Por qué traigo este caso? Porque aquí hay una decisión consciente, elegida, de alguien que decide colocarse en ese lugar y entregarle el poder a un otro. Hay riesgo real, hay dolor en tiempo real, pero hay una soberanía, o sea, Marina decide exponerse. Ella es la autora del gesto. Y eso me parece muy distinto a lo que ocurre con el perro, con el animal, ¿no? Ahí hay un ser sintiente en situación de extrema vulnerabilidad que no puede elegir estar o no estar. No tiene voz, no puede retirarse. El artista en ese caso se coloca en el lugar de poder y decide por él. Hay una simetría que para mí es el centro del problema. No es lo mismo exponer, por ejemplo, el propio cuerpo y llevarlo al límite del dolor, de la humillación, de la muerte incluso, como es el caso de Marina, que apropiarse del cuerpo de un otro que no puede consentir. Pensando en todo esto me fui a un texto del filósofo francés que se llama Georges Didier Huberman. El libro se llama Imágenes pese a todo y es un análisis de 4 fotografías tomadas clandestinamente en el campo de concentración Auschwitz en 1944 por prisioneros del Sonderkommando. ¿Sí? El Sonderkommando era un grupo de judíos a quienes se obligaba dentro del campo a que se hicieran cargo de sacar, por ejemplo, los cadáveres de las cámaras de gas y cremarlos. Y quienes arriesgaron su vida para dejar registro de lo que estaba pasando ahí dentro. Como dice Didier Huberman, para poner imagen a lo inimaginable, ¿sí? O sea, eso es una frase que cito textual. Con este texto, la verdad que me surgieron 3 preguntas que creo que sirven para pensar todo esto que venimos hablando, ¿no? ¿Quién produce la imagen? ¿Quién aparece en ella? ¿Y para qué? En el caso que se analiza en el libro de Didier Huberman, las 3 tienen una respuesta de alguna forma, ¿no? Los que producen las imágenes son las propias víctimas del genocidio desde dentro y con riesgo de muerte. En ellas aparecen sus propios compañeros y en el para qué tiene que ver con arrebatar la imagen como gesto, ¿no?, de resistencia contra una maquinaria que quería borrar todo rastro de lo que se estaba haciendo y además se jactaba de ello. En el mismísimo infierno, donde no hay lugar, como dice Didier Huberman, para el pensamiento y mucho menos para la imaginación. Ahora, ¿esas imágenes, me pregunto, son cuestionables? Sí, alguien podría cuestionarlas. También ahí hay cuerpos desnudos, hay personas que no eligieron ser fotografiadas en ese momento límite, ¿no? Entonces, acá puede haber también una tensión, pero creo que esa relación de poder que veíamos, por ejemplo, en el caso del perro, no está. Y el silencio también tiene un precio, dice Didier Huberman. No mostrar es también una decisión con consecuencias. Y él plantea que se puede hacer una foto por muchas razones, buenas o malas, para prolongar la violencia, ¿no?, o como protesta contra ella. La pregunta creo que va a ser siempre la misma: ¿a quién sirve esa imagen?
Y acá estoy hablando de imágenes en general, no estoy hablando concretamente de arte. Con estas mismas preguntas podemos irnos a otro caso que me parece mucho más complejo, menos claro, que es el caso de la artista mexicana Teresa Margolles. Margolles estudió, por ejemplo, medicina forense, trabajó durante años en la morgue. No es alguien que irrumpe en la morgue desde afuera porque utiliza la morgue como insumo. Tiene una relación sostenida y profunda con ese mundo, ¿no? Su obra examina las causas y consecuencias sociales de la violencia. Para ella, las morgues reflejan la sociedad, particularmente la de México, donde el narcotráfico, la pobreza y la violencia han devastado comunidades enteras. Hay que hacer una separación justa, me parece, que a diferencia de Vargas, el caso del animal, Margolles no provoca la vulnerabilidad de otro. Ella no genera el daño para la cámara, expone una violencia estructural. Sin embargo, el problema ético para mí igualmente está presente, sobre todo en el caso que les voy a comentar ahora. No después, tal vez en los siguientes casos, pero sí en este primer caso. Hay una obra de ella que se llama Autorretratos en la morgue, que es de 1998. Son una serie de fotografías. No las vi todas, sí, me alcanzó con ver una. Margolles sosteniendo el cuerpo de una niña que vivía en la calle, que murió producto de la violencia y cuyo cuerpo nadie reclamó. La imagen es verdaderamente tremenda, sí, o sea, no pude seguir mirando. La intención de denuncia es clara, pero el cuerpo de esa niña sin nombre está ahí, expuesto, despojado de cualquier posibilidad de haber consentido. Entonces ahí me vuelven la pregunta, ¿no? ¿Quién produce? ¿Quién aparece? ¿Para qué? No es la crueldad activa del caso del perro, ¿sí? Eso lo tengo claro, pero tampoco es un lugar fácil, ¿sí? O sea, para mí, en este caso concretamente, la niña primero fue despojada de su vida y de su nombre por la violencia social. Después, al ser fotografiada en la morgue, es despojada de su privacidad, de su derecho al anonimato en un circuito de exhibición de arte, ¿no? O sea, sigue apareciendo para mí en este caso una asimetría de poder, aunque claramente la intención en los dos casos son distintas. No sé si me explico. Este caso, no toda la obra de Margolles, pero este caso en particular genera ruido, me genera en este sentido, ¿no? Me genera ruido en este sentido. Sin embargo, hay otras Margolles, o sea, hay otras obras suyas. Por ejemplo, una que se llama Vaporización, en donde ella usa el agua con que lavaron los cadáveres en la morgue y la convierte en vapor, llenando una sala. El espectador atraviesa, sin saber exactamente qué es lo que está respirando, atraviesa esa sala. Susan Sontag, una de las pensadoras más importantes sobre la imagen y el sufrimiento, estuvo en esa instalación y escribió en el libro de visitas, entre comillas la cito, Toqué a la muerte. Hay una figura retórica que se llama metonimia, a diferencia de la metáfora, que opera como por semejanza, o sea, es decir, traslado el sentido de una cosa a otra porque se parecen. La metonimia funciona por contigüidad, por una relación de contacto, ¿sí? De presencia o de causa y efecto. En vaporización, el agua tocó esos cuerpos, los lavó, estuvo ahí. Hay una proximidad física, material, y es lo que carga la obra de significado. Paradójicamente, esa distancia visual, o sea, no ver el cuerpo, no ver el cadáver, sino respirar el residuo de su existencia, ¿no? Que sería como una huella, si se quiere, le exige al espectador algo que la imagen concreta del cadáver para mí a veces no le da o la anula, ¿no? Que es la obligación de alguna manera de construir el horror desde dentro, ¿sí? O sea, la obra, en este caso, en Vaporización, no te da todo masticado, sino que tenés que imaginarlo. La ausencia, ¿no? de ese cuerpo genera una exigencia, digamos, mayor al espectador que la fotografía directa, por ejemplo, de la morgue, como en el caso que les contaba anterior. Margolles es una de las artistas latinoamericanas más importantes y comprometidas de su generación. Particularmente me interesan algunos de sus tratamientos, como el que te comenté de esta sala de sala vaporizada,
Otros claramente no, como es el caso de la niña. Y acá me pregunto, ¿no? En el caso de ella, por ejemplo, de las fotografías en la morgue, si el espectador, frente a esta violencia explícita del cuerpo sin vida, ¿no? Cocido después de una autopsia, tratado con productos para preservarlo, me pregunto si el espectador y la sociedad en la que vivimos no termina también por naturalizar el horror. Susan Sontag, en su libro Ante el dolor de los demás, dice que la imagen del sufrimiento no genera automáticamente empatía ni acción y que el espectador que mira desde su casa, estoy parafraseando, ¿no? Un poco, a millas de kilómetros, puede sentir indignación, molestia, pero incluso también cierto placer de ver, digamos, ¿sí? Y después pasar a la siguiente imagen, que creo que es lo que hoy en día pasa mucho en las redes, ¿no? O sea, miramos imágenes violentas muchas veces y seguimos scrolleando, ¿no? Y seguimos consumiendo violencia. Dice de alguna manera Sontag que la repetición del horror anestesia en lugar de despertar y que la misma fotografía, por ejemplo, hablando de la fotografía, puede ser utilizada por bandos opuestos para justificar cosas completamente distintas. Y ella da el caso, por ejemplo, de unos niños, ¿no? De una foto de unos niños, cómo era usada, como esa foto de los mismos niños muertos servía como propaganda para los dos lados de una guerra. Y creo que acá se juega otro punto, ¿no? Que es como la responsabilidad también del espectador, del que ve. Y para ir acercándonos al final, pienso que nos guste o no, esta provocación de Vargas, de este pseudoartista del que les hablaba al principio, nos deja ahí como una pregunta flotando, ¿no? En el aire, cuando dice que nadie desató al perro y que simplemente todos miraron, ¿no? Entonces creo que podríamos preguntarnos, ¿mirar es un acto inocente? Lo dejo por ahí, a esa pregunta. Por otro lado, cuando un artista decide trabajar con la vulnerabilidad de otro, ya sea un animal o el cadáver de una niña sin nombre, para mí tiene la responsabilidad de revisar desde qué lugar lo hace. Hay que cuestionarse seriamente si se le está dando voz al otro para restituir su dignidad o me estoy apropiando de su despojo, ¿no? Para alimentar mi discurso. La verdad que no tengo, como les decía al principio, respuestas para cerrar este episodio y creo que ese es el punto. De alguna forma estamos hablando de ética en el arte contemporáneo y a veces hablar de ética parece una mala palabra o esa sensación tengo, como si preguntarse por los límites fuera sinónimo de conservadurismo, ¿no? O de censura, y creo que no es eso. Es preguntarse desde dónde se crean las imágenes, qué intenciones hay detrás, qué lugar ocupa el que aparece en ellas y qué responsabilidad tenemos nosotros también cuando miramos. Es exigirnos, creo, una conciencia sobre las imágenes que producimos y sobre las que consumimos también. Y me voy a ir con una frase de un libro precioso de Antonio Muñoz Molina. El título del libro es El atrevimiento de mirar. Se los recomiendo, que creo que resume un poco todo lo que estuve tratando de decir hoy. Y la cita es la siguiente: la mirada implica consecuencias políticas y morales tan severas como el relato. Lo que se elige mirar y lo que se elige contar resaltan, por comparación, la magnitud de lo que se oculta y lo que se calla. Si llegaste hasta acá, gracias por escucharme. Me encantaría saber qué pensás, me encantaría que me dejaras tu opinión. Recordá que estos son solamente ideas, esbozos de cosas que voy pensando. Y bueno, por eso me gustaría que me comentaras también vos qué pensás para seguir construyendo, ¿no? En base también a eso. Les mando un abrazo muy grande. Y nos encontramos en el próximo episodio desde algún lugar entre Beijing y el resto del mundo. Nos vemos. Chao, chao.